pues vamos a iniciar entonces hoy, aprovechando que estamos en línea para revisar el proyecto que les había comentado. Vamos a empezar con la revisión. Luis Alberto, gracias, buenos días. Vamos a empezar por compartir con ustedes ahí en el tablón. Vamos a compartirles el ejemplo que vamos a estudiar ahorita y después vamos a ver qué es lo que vamos a dejar de tarea, ¿sí? Entonces, les comparto el material que vamos a revisar, que no es otra cosa más que el ejemplo de cómo se realizaron los primeros aforos para el estudio que les comentaba que se trataba de la sustitución de los microbuses por camiones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen ustedes ahí. Muy bien, entonces les acabo de compartir el ejemplo de los aforos, que es el archivo que voy a abrir para que lo puedan abrir ustedes también en sus equipos y me puedan seguir con lo que vamos a revisar, ¿sí? Entonces voy a presentar Ok, entonces aquí todos vemos todos estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Nada más sí les pido que me contesten porque para saber que estamos todos en lo mismo, ¿eh? Gracias. Bien, aquí en este archivo vamos a ver los aforos que se realizaron, como les comentaba. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio de transporte urbano, generalmente lo que hacemos es realizar los aforos con el conteo de personas. A diferencia del transporte y del autotransporte, donde nosotros, pues no, lo que más nos interesa es contar el paso de los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, aquí aforo, o bien para poder hacer este aforo, nosotros tenemos que elaborar un formato. Este formato para este estudio en particular, el cual se llamó estudio de factibilidad para corredores vehiculares, ¿verdad? Contiene los datos del vehículo, contiene también los tramos que vamos a encontrar en cada una de las paradas, aunque estas no sean así como oficiales. Vamos a tener la distancia que hay en cada tramo de esas paradas, la hora de llegada, las demoras, lo que causa las demoras, el número de pasajeros en cuanto al ascenso y descenso, los pasajeros a bordo, ¿verdad? Y también vamos nosotros a encontrar en este formato
algo muy importante, bueno, pues quién elabora el levantamiento, ¿verdad? Y la descripción de cada una de las paradas para identificar, pues, cuál es el paradero o cuál es la lanzadera, ¿verdad? Y en cada una de las paradas también lo que nos interesa conocer es si tienen alguna conexión con algún otro sistema de transporte, como es el caso de la primera parada de este aforo, ¿no? Donde encontramos que había una estación del metro y bueno, donde hay estaciones del Metrobús y lo que nosotros tengamos, ¿no? Lo que nosotros tengamos ahí, por ejemplo, aquí en Fortuna decíamos, pues hay un CETRAM y ese también hay que señalarlo, ¿sí? Bien, entonces, digamos que estos formatos, pues nosotros los tenemos que preparar, ¿verdad? Para poder estudiar lo que nos corresponda, ¿verdad? Y va a ser como particular de cada trabajo que nosotros nos encontremos. Y bien, bueno, pues como les comentaba, bueno, esto nosotros lo tenemos que elaborar para cada proyecto en particular, que es lo primero que se hace. Y después, bueno, pues nosotros tendremos que seleccionar los días en que consideremos más conveniente realizar estos aforos. No sé si ya les había comentado, pero finalmente, bueno, pues nosotros tenemos que hacer un recorrido, tenemos que visitar, digamos que la ruta que vamos a estudiar para saber cuáles son los días que más nos van a convenir. Para el caso de este estudio, pues cuando se hizo el recorrido, se definió que los días pues tenían que ser entre semana para poder realizar estos aforos, puesto que la mayoría digamos que el uso de suelo de lo que ocupa, ¿verdad?, a lo largo de la ruta, pues invita a que sean entre semana, porque las labores se realizan entre semana. A lo largo de esta ruta nosotros encontramos que estaba una escuela, la vocacional número 1, ¿verdad?, que pertenece al Politécnico. Y entonces, bueno, en ese periodo de tiempo en el que a nosotros nos asignaron este estudio, la escuela se encontraba en paro, ¿sí? Aún así, pues se tenía que realizar el estudio porque también teníamos un periodo de tiempo para poder entregar este proyecto. Y bueno, al final vamos a observar que se hizo un levantamiento durante el mes de diciembre, pero después se seleccionaron 3 días más en el mes de enero porque en ese mes ya regresaron, esta escuela ya regresó de su paro. Y eso tuvo un impacto pues considerable dentro de la selección de las estaciones maestras para poder definir realmente cuál era la demanda a la que nos enfrentábamos, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero decirles es que no tenemos así como un horario fijo para poder realizar estos aforos. Aquí más bien lo que se hizo fue seleccionar, ¿verdad?, pues más o menos la hora de máxima demanda y las horas valle, para que tuviéramos todo ese concentrado de información y pudiéramos decir, bueno, pues cuáles eran, cuál era la demanda, ¿no?, en estas horas. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí se hace el recorrido de ida y de regreso, porque les comentaba la clase pasada que nosotros tenemos que evaluar los tiempos del ciclo, y el ciclo implica que nosotros sepamos cuál es el tiempo de espera, cuál es el tiempo de recorrido de origen-destino, y luego cuál es el tiempo de espera del vehículo dentro de pues ahí en la lanzadera, y luego cuál es el tiempo de recorrido de regreso. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando nosotros para este caso son los vehículos. Entonces dicen, bueno, los vehículos los estamos estudiando porque hacemos el conteo de los pasajeros, porque necesitamos saber de qué capacidad nosotros vamos a proponer esta sustitución de los vehículos que van a sustituir a los microbuses, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a observar que el primer aforo se realizó en la fecha del 3 de diciembre de 2014, ¿verdad? Y aquí dice punto 09. ¿Por qué? Porque, bueno, dice más bien el 3 de diciembre a las 14:09, ¿sí?
La hora de salida fue a las 14:09, la hora de salida de este microbús hacia la lanzadera. Y aquí tenemos todos los datos del vehículo. Y aquí tenemos el derrotero, que es Avenida Central, Ceilán Fortuna, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos, como les comentaba, fue, primero que nada, definir cuáles eran las paradas, ¿verdad? Y, bueno, pues cuáles eran las distancias por tramo, y luego, pues, ir llevando estas distancias acumuladas para conocer cuál era la distancia de este derrotero, y la distancia de este derrotero dice que es de 14 kilómetros, ¿no? 14.330.99 metros. Entonces, bueno, aquí nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, si estamos en la base, pues aquí cuál es la hora de llegada. El vehículo llegó a las 14:09, ¿verdad? Aquí en el tiempo de demoras, nosotros tenemos que poner si hay demoras, porque a lo mejor dentro del recorrido, en una de estos recorridos, ¿verdad? Se encontró con que había, no sé, a lo mejor una salida de camiones, ¿no? Que en esta ruta nos ocurrió como en 2 o 3 puntos, encontrar que había una salida de tractocamiones, y entonces al estar haciendo las maniobras, pues bueno, se perdían alrededor de 10 o 15 segundos, o llegaban hasta 25 segundos, ¿verdad? Ahí se tiene que considerar el tiempo e indicar cuál es la causa que generaba esta demora, ¿sí? Por ejemplo, en este aforo no nos tocó, pero hubo algunos donde teníamos la salida de escuelas, ¿verdad? Y en la salida de escuelas, bueno, pues también tenemos que poner cuál es el tiempo de la demora, y tenemos que poner que la causa pues era los señalamientos para paso de escolares o salida escolar, ¿no? Entonces, bueno, para esto nos sirven estas 2 columnas. Luego entonces teníamos cuántos pasajeros ascienden, ¿verdad? En cada una de las paradas, y cuántos pasajeros van descendiendo. Al final a nosotros nos tiene que resultar, ¿verdad?, que el número de pasajeros que van ascendiendo contra los que se mantuvieron a bordo, pues tiene que ser el mismo número, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros vamos teniendo cuántos pasajeros abordaron, cuántos descendieron en cada una de estas paradas, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Pues para tener exactamente, bueno, los ascensos, los descensos y los pasajeros a bordo, ¿sí? Entonces, estos pasajeros a bordo son los que nos van a indicar, pues, cuál es la parada donde resulta que hay más demanda, ¿sí? Donde aquí en la columna donde les decía que existía una descripción, lo que tenemos que vigilar es que tengamos, ¿verdad? Aquí si circula, aquí por ejemplo, ¿no? Dice, circula Avenida 510 por parada Avenida 482, es una zona que está detectada como zona de asaltos, ¿verdad? ¿Quién nos dice eso? Bueno, pues la propia gente o el propio usuario, o bien el propio operador nos va indicando cuáles son las paradas que se consideran, digamos que de mayor punto de inseguridad, o esta, por ejemplo, que fue la razón por la cual, ¿verdad?, es una zona de mayor asalto. ¿En qué horarios nos van a indicar, no? Y a nosotros nos sirve porque eso implica entonces o esa sería la razón por la cual tenemos aquí que ascienden y descienden 0 pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la descripción, donde nos dice que circula recto por Avenida 510 hasta el cruce con Avenida Loreto Favela, ¿no? Y bueno, así la descripción de cada una de las paradas, de cómo es su circulación, ¿ok? Bien, entonces, de esta manera se llenaron los aforos, ¿verdad? Estos aforos, entonces, al final, nosotros ya cuando terminamos de hacer los aforos de cada día, aquí tenemos, vuelvo a repetir, las fechas y los horarios, ¿sí? Encontramos que debemos hacer un resumen. Sí, esto es por cada día, generalmente en promedio fueron tres recorridos, ¿verdad? Por cada día. Y entonces tenemos un resumen.
En este resumen, nosotros vamos a poner pues, la fecha en que se realizó. Vamos a poner la hora de salida, la hora de llegada. Vamos a poner también la distancia, hora de salida y hora de llegada, origen, destino. Hora de salida, hora de llegada, destino, origen. La distancia, tiempo de recorrido. La velocidad promedio de operación. El número de personas que ascendieron y descendieron y los pasajeros a bordo. Eso es lo que vamos a poner nosotros en el resumen. ¿Para qué? Bueno, pues porque al final aquí nosotros tenemos que detectar cuál fue el número mayor que encontramos de pasajeros a bordo, tanto en el origen como en el destino. Y para el caso, ¿verdad? Para el caso de este estudio, vamos a ver que, por ejemplo, los pasajeros a bordo que encontramos, el número mayor de pasajeros a bordo que se encontró, ¿verdad? Fue de 989. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron estos? No quiero ir al resultado. Bueno, ok. Vamos a ver que, por ejemplo, para el caso del origen-destino, nosotros tuvimos, ¿verdad?, que en la fecha del 9 de diciembre, ¿verdad?, es cuando nosotros tuvimos, el 9 de diciembre tuvimos 989 pasajeros a bordo, origen-destino. Entonces, este fue, digamos que el día más crítico, pero más que el día más crítico, vamos a encontrar que fue en el horario también más crítico, ¿verdad? Para el caso del destino-origen, vamos a encontrar que nosotros aquí observamos que fue el día 16 de enero, ¿verdad? Y que aquí, el día 16 de enero, de las 4:17 a las 5:29. Ahí es donde tuvimos el mayor número de pasajeros a bordo, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ir a entonces aforo de los 989 pasajeros origen-destino, el martes 9 de diciembre de las 7:02 a las 8:12. El martes 9 de diciembre, aquí está, martes 9 de diciembre de 7:02 a 8:12. ¿Qué vamos a observar aquí en estos resultados? Lo que nos interesa saber de aquí es, bueno, ya sabemos cuál fue la hora cuál fue la hora de mayor demanda, y fue a las 7 de la mañana. Entonces, una vez que llego a este aforo, tengo que observar cuál fue la parada de mayor demanda, ¿sí? Y para este caso, la parada de mayor demanda, bueno, aquí nosotros tenemos que fueron 18, 20, 21, 26, 34, 38, 40. 40 fue el número mayor que encontramos de pasajeros a bordo, ¿verdad? Entonces, con este número 40, nosotros vamos a ver y decimos, bueno, sí, fue el número 40 de mayor el número de pasajeros a bordo, pero ¿cuáles fueron el número mayor que ascendió, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los ascensos en estas paradas? Bueno, eso también lo tengo que verificar y ahorita vamos a ver para qué. Aquí tengo 18, 5, 4, 1, 11. Y aquí observamos que 11 fueron las personas que subieron en esta parada, ¿verdad? Vamos a ver qué parada fue. Y dice aquí, Gran Canal Norte 84, ¿verdad? Gran Canal Norte 84 fue donde subieron más personas. Y en la parada de Avenida Eduardo Molina fue donde se conservó el mayor número de pasajeros a bordo. ¿Para qué nos van a servir estos datos? Bueno,
Les decía también la clase pasada, nosotros cuando tenemos que hacer un aforo de transporte urbano, pues generalmente no es un solo aforo, casi siempre se van a complementar con otros estudios más, ¿no? Y para este caso, vamos a ver que se complementó con la selección de, ¿cómo se llama? De nuestras estaciones maestras, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya seleccionamos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas, pues esas estaciones maestras? ¿Cómo las seleccionamos? Haciendo algo que se llama la determinación de un polígono de carga. Vamos a ver en qué consiste un polígono de carga. Nada más dejen que abra. Y déjenme también compartirles aquí mismo en este tema del ejemplo de aforos, les voy a incluir, ¿verdad? Les voy a incluir la de la estación maestra. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profesora, todo bien. Muy bien, gracias. Ok, ya tienen entonces también en su tablón este tema el ejemplo del polígono de carga, ¿sí? Entonces vamos a presentar el polígono de carga. Ahí está, ¿verdad? Ya vemos todos el polígono de carga. Ok, ahora, ¿qué es esto del polígono de carga? Bueno, esto es encontrar la sección de máxima carga, que fue lo que hicimos ahorita, lo que explicamos, ¿verdad? Ahí vamos nosotros a encontrar cuáles son nuestras secciones de máxima carga. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros también en este formato vamos a vaciar ahora sí los resultados de de nuestros aforos que obtuvimos, ¿no? En campo. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, ¿verdad? Los días en que se realizaron estos aforos, como les comentaba, se realizaron a partir del 3 de diciembre, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de diciembre. Y luego tuvimos que regresar, les decía, con 3 días, solamente fueron 2 días. Regresamos haciendo aforos el 16 de enero y 19 de enero por el tema de que, bueno, pues dado que encontrábamos una escuela que evidentemente implicaba demanda, pues tuvimos que regresar para incluir estos aforos, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es decir, bueno, el día miércoles se hicieron 3 aforos, ¿verdad? Se hicieron 3 aforos a las 14 horas, de 14 a 15 horas, de 16 a 17 horas. Bueno, aquí manejamos las horas cerradas. Ustedes observaron en los aforos que, bueno, teníamos ahí, no sé, 7:02, 14:05,
porque obviamente llegábamos a la hora cerrada, pero no tenía un horario, no tiene un horario fijo, ¿no? En la salida de cada vehículo. Entonces, lo que se hizo, bueno, lo que se hace es manejar las horas cerradas y aquí empezar a incluir, bueno, pues cuáles son los números de pasajeros, ¿verdad?, que nos resultaron en cada uno de los aforos que realizamos, ¿no? Entonces, aquí ponemos 50, 34, 24. ¿A qué se referirá este número de pasajeros? Déjenme, les presento la pantalla completa. Uh-huh. Y ahora sí, ¿a qué se refiere este número de pasajeros? Nosotros tenemos aquí en el polígono de carga que estamos poniendo pasajeros para el 3 de diciembre. Para el 3 de diciembre nosotros estamos colocando que fueron 50, 34 y 24. En el horario de 14 a 15 fueron 50. Entonces vamos a regresarnos a los aforos, vámonos a ir al resumen. Y aquí en el resumen, ¿verdad?, vamos a ver que el miércoles 3 de 2 a 3 de la tarde tuvimos 50 pasajeros que ascendieron, ¿verdad? Bueno, tenemos ascenso, descenso y pasajeros a bordo. Entonces aquí tenemos que son 50, 34 y 24. Estos son los ascensos que nosotros vamos a colocar acá en nuestro cuadro, donde vamos a determinar cuál es el polígono de carga. Entonces, una vez que nosotros rastreamos todos estos números de pasajeros, ¿verdad?, encontramos que vamos a tener un promedio de pasajeros, ¿verdad?, de acuerdo a estos aforos que nosotros realizamos en campo. Y estos aforos que realizamos en campo, bueno, ¿cómo vas a sacar el promedio? Pues únicamente sumando y dividiendo entre el número de datos que tenemos, ¿no? Entonces sacamos un promedio de pasajeros y también sacamos vehículos por hora, ¿sí? Estos son los números de pasajeros en promedio que hay de las 5 a las 6 de la mañana y son 47.5 pasajeros, es decir, 48 pasajeros, ¿verdad? Vehículos por hora. Estos vehículos por hora, ¿cómo los vamos a sacar? Bueno, pues estos vehículos por hora, les decía yo que finalmente nosotros necesitábamos los datos de los famosos checadores que van registrando la salida de estos vehículos. Y entonces el registro de estos vehículos se hizo de esta manera. Aquí ya lo tuvimos que pasar en Excel para poder obtener los promedios, pero pues a nosotros nos dieron las hojitas, ¿no? Así, donde ellos van anotando. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué hay del lunes 13 de octubre y no de la fecha en que nosotros realizamos el aforo? A veces, ¿verdad?, nosotros tenemos la teoría, y la teoría, por ejemplo, nos dice que para que tengamos los datos más precisos necesitamos tener, pues, prácticamente el aforo de las 24 horas del día de los 365 días del año. Y cuando nos damos a la práctica, pues nos damos cuenta que tenemos un periodo de tiempo para entregar el proyecto y luego aún más que tenemos un periodo de tiempo para recabar la información. Entonces, no es como que los checadores nos entregaran la información hacia el día siguiente, ¿no? Hubo días que incluso nos decían, pues es que el checador se llevó los registros y pues hasta que él pase, y no siempre vienen los mismos checadores. Entonces, pero de lo que sí tenemos, pues es de los meses anteriores. Entonces, la información que les podemos brindar, pues es del mes de octubre. Entonces, tuvimos que trabajar nosotros con esta información que nos proporcionaron, ¿sí? Entonces, al final, no es como que nosotros realmente podemos tener acceso a toda la información, y menos cuando se trata
pues ya de particulares, ¿no? No es como que haya algo que pueda exigir que esa información se pueda compartir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo sacamos de las bitácoras que tienen ellos, y aquí lo que hicimos fue por cada hora sacar un promedio de salida, ¿sí? Aquí, bueno, lo que viene es el número económico de cada vehículo y la hora de salida. Aquí, en teoría, pues fue a cada 5 minutos, luego cada 4 minutos, y tenemos un promedio de salida de 4.26 minutos, ¿no? De 4 minutos 26 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros, o con lo que nosotros pudimos trabajar para obtener este promedio, el promedio de pasajeros y el promedio de vehículos por hora, ¿no? Entonces, el promedio de vehículos por hora, ahí dice que fue de 14. Para este caso, ¿verdad? Decimos, bueno, tenemos por cada día, tenemos que, por ejemplo, en el horario de las 5 a las 6, tenemos 14 vehículos. ¿De dónde resultan estos vehículos? Bueno, de los promedios que sacamos también nosotros, ¿verdad? De estas horas, ¿no? Entonces, si se de 5 a 6, en promedio fueron 14 vehículos, los cuales tuvieron que salir, ¿verdad? A cada 4 minutos 24 segundos, ¿no? Sacamos los promedios de los días, ¿ok? Entonces esto, bueno, pues ya está ahí. Pero así salió ese promedio. Luego tenemos que sacar la demanda de pasajeros por día. Entonces decimos aquí, si mi promedio de pasajeros por hora, ¿verdad?, fue de 47.5, entonces esto implica que yo lo tengo que multiplicar, ¿verdad?, por el número de vehículos por hora. Entonces, si por un vehículo tengo un promedio de pasajeros de 47.5 y cada hora pasan 14 vehículos o salen 14 vehículos, entonces yo tengo una demanda de pasajeros por día de las 5 a las 6 de la mañana de 665 pasajeros. ¿Hasta ahí nos queda claro? Sí, profesora. Gracias. Entonces, por cada uno de los días, yo voy a hacer este ejercicio y al final tengo que sacar, ¿verdad? En este caso, en el origen-destino, tengo que sacar cuál fue mi promedio en ese derrotero por día. Y para este fue 12.317 pasajeros por día, ¿sí? Entonces, esto lo grafico, ¿verdad? Esto lo voy a graficar y voy a sacar aquí una variación horaria, ¿sí? Esta variación horaria me va a ayudar para que yo identifique, ¿verdad?, cuál es la hora de máxima, cuáles son las horas de máxima demanda y cuáles son las horas valle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, dice, pasajeros origen-destino son los de azul y los de rojo son pasajeros destino-origen. Entonces, yo tengo que mi hora de máxima demanda fue de 6 a 7 de la mañana. Y mi hora en el origen-destino y en el destino-origen, mi hora de máxima demanda fue de 95, ¿verdad?, pasajeros, que fue de 16 a 17 horas. Y mi hora valle para el origen-destino, ¿verdad?, fue de 34 pasajeros, y no fue fue esta de 33, no, sí fue esta de 34. La de 34 es mi hora valle de 16 a 17 horas. Y mi hora valle en el destino origen fue de 20 a 21 horas con 15 pasajeros. Entonces, esta gráfica, eso es lo que me permite observar, ¿sí? Aquí tengo ya mi variación horaria, ¿sí? Luego voy a obtener, bueno, aquí en el destino origen tengo que fueron 12.317 pasajeros en promedio, y para origen, destino y este destino origen fueron de 9.425 pasajeros. Es decir, que en este derrotero de Ceilán Fortuna
tengo una demanda de 21,741 pasajeros, o bueno, 21,742 pasajeros, ¿verdad? Por día, ¿sí? Luego, lo que voy a obtener es un rango horario, pasajeros por rango horario. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues yo ya conozco entonces en mi horario, en este derrotero, cuántos pasajeros tuve en promedio en el origen-destino y en el destino-origen, ¿verdad? Y entonces aquí voy a hacer mi suma, ¿verdad? De estos dos pasajeros, de estos dos sentidos, ¿sí? Y entonces aquí lo que yo voy a obtener, es esta gráfica de número de pasajeros. Esta es otra variación horaria, pero son números de pasajeros transportados por día, ¿sí? Entonces, mi número de pasajeros transportados por día, este es Avenida Central, o sea, es el origen-destino, y este es el destino. El origen-destino es el azul, el rojo es el destino-origen, y los pasajeros por día es mi color verde, ¿no? Mi gráfica verde. Entonces, el número de pasajeros transportados por día me permite observar también, bueno, pues cuál sigue siendo mi hora de máxima demanda, que para este caso, bueno, pues es de 7 a 8, ya dijimos, ¿verdad? Y mis horas valles, ¿no? También cuáles son, ok. Y luego voy a tener aquí, ya cuando tengo mi número de pasajeros transportados por día, ahora sí voy a obtener mi polígono de carga. Y este polígono de carga lo voy a obtener indicando primero que nada, ¿verdad?, cuál fue el aforo que me sirvió para determinar que este iba a ser mi polígono de carga, es decir, donde encontré el mayor número de ascensos de pasajeros, ¿no? Y luego, el polígono de carga dice, voy a tener aquí cuáles van a ser mis acumulados, ¿no? Entonces, aquí lo que se determinó es que mis pasajeros a bordo, que para este caso, el mayor número de pasajeros a bordo fue de 34, ¿sí? Al ser este número de pasajeros a bordo de 34, entonces identifico cuál es mi estación maestra. ¿En qué parada tuve mi mayor número? Pues en la parada de Avenida Puerto Palos, IPN Vocacional 1, Gran Canal Norte 94, ¿sí? Ahí tuve mi mayor número de pasajeros. Oye, pero en la siguiente también tuve, y en la siguiente también tuve el mismo número. Bueno, sí, pero aquí nosotros, por medio de la observación, pues nos dimos cuenta que qué es lo que alrededor existe y qué es lo que genera esa demanda, ¿sí? Y entonces, donde se concentra el mayor número de personas que van a tomar sus vehículos, pues es en esta parada. Por eso se selecciona, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo saco mi polígono de carga? Mi polígono de carga va a ser esta gráfica donde me va a indicar cuál es mi sección de máxima carga, ¿sí? Entonces, mi sección de máxima carga, pues es esta. Tengo una sección, no tengo una sola parada, no tengo una sección. Y esta sección me dice que vamos a tener aquí el número de pasajeros, donde vamos a conservar 34 pasajeros, luego 28, 23, etcétera, ¿sí? ¿Cómo saco esta sección de máxima carga? Bueno, pues graficando, ¿no? Graficando mis ascensos, mis descensos, y al final obteniendo, dice aquí, mis pasajeros a bordo, ¿sí? Entonces, mis pasajeros a bordo es lo que me va a dar esa es la sección de máxima carga. Aquí se movió. Esta va a ser mi sección de máxima carga, ¿sí? Entonces, de esa manera, ubico, con mi sección de máxima carga, voy a ubicar mi polígono de carga, por eso se llama polígono de carga, para determinar cuál es la sección de máxima carga, ¿sí? Entonces, hora de máxima demanda, voy a obtener unos indicadores, que esos ahorita los voy a ver como para qué los obtengo, ¿verdad? Y bueno, así voy a obtener
mi sección de máxima carga. ¿Para qué me va a servir este polígono de carga? Bueno, en este caso es el polígono de carga origen-destino, y también voy a tener un polígono de carga destino-origen, ¿verdad? Y aquí voy a determinar también cuál es mi sección de máxima carga. No sé por qué se movió, pero aquí está mi sección de máxima carga. ¿Sí? En el destino origen, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hasta aquí nos queda claro? Hacemos los aforos, con los aforos determinamos cuál es el número mayor de pasajeros, ¿sí? Y luego, con ese número mayor de pasajeros, determinamos el polígono de carga, ¿ok? Y también auxiliados con el número de salidas, ¿no? Bueno, ya determiné mi polígono de carga. ¿Qué hago con este polígono de carga? Bueno, pues con este polígono de carga hago mi estudio de las estaciones maestras. Estas estaciones maestras, ¿verdad? También déjenme les comparto. Lo de la estación maestra. Ya tienen ahí en el tablón, entonces, también esto de las estaciones maestras. Y lo que tienen es esto, ¿no? El de Puerto Palos. ¿Por qué este de Puerto Palos? Ah, bueno, pues porque aquí dijimos, ¿verdad?, que mi estación, mi polígono de carga de esta estación maestra, ¿verdad? Polígono de carga de origen-destino, pues me iba a dar como resultado que mi estación donde se encuentra el polígono de carga, pues es precisamente en Puerto Palos, IPN vocacional 1, ¿verdad? Entonces de ahí selecciono yo esta estación, ¿verdad? Y ahora lo que hago es convertirla en una estación maestra. ¿Qué es esto? Ah, bueno, cuando ya la convierto en una estación maestra, esto implica que tengo que hacer un aforo distinto, otro aforo. Este aforo sí va a consistir en hacer el conteo de los pasajeros, pero no solamente del vehículo que yo tengo en estudio, sino de todos los vehículos que van a transitar en ese punto, ¿sí? Entonces, tengo que identificar cuáles son los otros, los otros servicios de transporte público que existen, ¿verdad? Y cuáles, y cuál va a ser esa demanda. Para eso sí necesito aforadores que conozcan el tipo de vehículo, ¿verdad? Porque no es como que se puedan subir a todos los vehículos y hacer el conteo de las personas, porque esto restaría mucho tiempo para el viaje que están realizando. Entonces se tiene que hacer, pues digamos que un estimado, ¿no? Entonces aquí
Se prepara un formato donde aquí sí se hace el conteo por cada minuto, ¿sí? Aquí tenemos de las 6:01 a las 6:02 hasta completar, ¿verdad? Pues prácticamente todas las horas en las que van a transitar estos vehículos, sobre todo mi vehículo en estudio. Entonces observamos que el paso, bueno, dejaban de salir, ¿verdad? Estos vehículos aproximadamente a las 10 de la noche, a las 11, ¿no? Aquí 10:29, 22:30, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche dejaban de salir estos vehículos. Bueno, pues se hace este formato donde cada minuto se va contando si pasan el paso de los vehículos y se va contando cuántos números de pasajeros, ¿verdad? Aquí tenemos hora, recorrido, destino, número de empresa, número de vehículos y número de pasajeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí de las 6:01 a las 6:02, bueno, pues vamos a tener que hay un vehículo que va a Merced, un vehículo que va a Potrero, otro vehículo que va a Vallejo, otro vehículo que va a Basílica, otro a Aeropuerto, otro a San Lázaro, ¿verdad? Este que va a Vallejo, bueno, pues es el nuestro, el que nosotros estamos estudiando. Entonces, observamos que de las 6 a las 6:11, pues no pasa ningún vehículo, ¿verdad? Pero a las 6:12 dice, pasaron 2 vehículos, ¿sí? Pasaron 2 vehículos y tenemos 6 pasajeros a bordo, ¿sí? Tenemos 6 pasajeros a bordo. Entonces, pasaron 2 vehículos. ¿De qué rutas pasaron esos vehículos? Ah, bueno, pues aquí la sombreamos y decimos, pasó el de Potrero y pasó el de Vallejo, ¿sí? Y entonces tenían 6 pasajeros a bordo, ¿sí? ¿Cuáles tenían 6 pasajeros a bordo? Pues únicamente el de Vallejo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que a las 6:12 a 6:13 pasaron otros 2 vehículos, que este era Basílica y era Aeropuerto, ¿no? Y entonces, para Basílica pasaron únicamente 4 pasajeros, y para Aeropuerto eran 10 pasajeros. Entonces, en total de pasajeros fue de 14, ¿sí? Y así sucesivamente vamos haciendo nosotros nuestro conteo. Aquí hacemos un conteo del número de vehículos por cada una de las rutas que pasaron. Por ejemplo, de Merced en esta media hora pasaron 5, de Potrero 3, de Vallejo 7, de Basílica 3, de Aeropuerto 5 y de San Lázaro 3. En total, bueno, pues fueron 25 pasajeros, ¿verdad? Con 25, perdón, vehículos con 290 pasajeros, ¿sí? Y así vamos nosotros sacando, pues, cuántos vehículos, cuántos pasajeros, ¿sí? Ahora bien, aquí es donde vamos a tener exactamente cuántos vehículos, ¿verdad? Y cuántos pasajeros pasó para cada vehículo, para poder obtener un resumen, ¿sí? Entonces, bueno, al final me interesa, ¿verdad?, conocer por día en esta estación maestra cuántos vehículos, de qué empresa o de qué ruta eran y cuántos pasajeros llevaban, ¿verdad? ¿Para qué me sirve conocer estos datos? Bueno, aquí tengo el resumen de Puerto Palos y dice, voy a tener entonces, ¿verdad?, que de 6 a 7 pasaron 71 vehículos por hora, con un número de pasajeros de 1,000. De 7 a 8 fueron 97 vehículos por hora, con 1,731 pasajeros. Por ejemplo, de 21 a 22 horas, tenemos que pasaron 16 vehículos con 303 pasajeros. Y aquí identificamos la hora valle y la hora de máxima demanda, la hora pico y la hora de valle. La hora pico fue de 7 a 8 y la hora valle fue de las 9 a las 10 de la noche. La hora pico fue de 1,731 pasajeros y la hora valle de 303 pasajeros. Y aquí vemos que en la estación maestra, si la graficamos, pues igual identificamos perfectamente qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Y bueno, para cada una de esas estaciones. Ahora vemos con qué frecuencia, cuál fue la frecuencia de los vehículos, ¿sí? Entonces aquí sacamos nosotros esta frecuencia. ¿Con qué frecuencia pasaron los vehículos? ¿Cuánto se tardaron en pasar uno de otro? Bueno, entonces aquí tenemos la frecuencia horaria. El resumen de la frecuencia horaria nos dice que, por ejemplo, ¿verdad?,
De las 6 a las 7 pasaron 13 vehículos con una frecuencia de 4 minutos. De 7 a 8 fueron 14 vehículos con una frecuencia de 4 minutos y así sucesivamente. Y aquí vemos que, de acuerdo a la frecuencia, la mayor frecuencia de paso la encontramos de las 9 a las 10 de la mañana y la menor frecuencia de las 20 a las 21 horas, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestra frecuencia de paso, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, pues para definir, ahora sí, cuáles son, ya una vez que sacamos todas las estaciones maestras, vamos a tener un resumen general, que me va a permitir conocer el porcentaje de participación que tiene mi vehículo en estudio con respecto al resto de los servicios que se prestan en esos puntos, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que el porcentaje de participación de nuestros vehículos, que era de Vallejo Avenida Central, únicamente es del 14%, ¿sí? Entonces, el que más tenemos en este estudio fue hacia el Metro Rosario. Y bueno, pues fue con, eh, con camiones, ¿no? Con camiones urbanos. Entonces, bueno, aquí vemos el porcentaje de participación. Y este porcentaje de participación también me sirve para saber que, bueno, aunque yo estoy teniendo una demanda importante en este punto, pues existen muchos más transportes o muchos más sistemas de transporte que participan ahí, ¿verdad? Y que, bueno, también los tengo que considerar porque, pues al final no es que yo vaya a tener o pueda absorber toda esa demanda, ¿no? Entonces, esto a lo que se traduce es que yo tengo que ser muy cauteloso en seleccionar el número de unidades para que no quede sobrado, ¿sí? ¿Hasta aquí entendimos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí, seguros? Entonces, primero obtengo mis aforos, donde voy a sacar cuáles son mis pasajeros que ascienden y descienden mayor. Con relación a esto, voy a sacar mi polígono de carga. Una vez que saco mi polígono de carga, puedo determinar cuál es mi estación maestra. Y con mi estación maestra puedo conocer el porcentaje de participación de mis vehículos dentro de mi recorrido, ¿sí? Hasta aquí vamos a tener que revisar. Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que determinar, déjenme, dejo de compartir para compartirles otro documento. Un momentito, no se desesperen.
Es que no encuentro los documentos editables, pero tengo en PDF. Pero sí necesitaría los editables. A ver, permítanme. Aquí está. Ya encontré un documento, ahorita les paso el otro. No, no se los puedo subir porque está muy larga la ruta, déjenme lo saco.
Ok, ahora sí. Aquí está la programación del servicio. Una vez que nosotros ya hicimos todo esto de los polígonos de carga, de la, de la estimación del porcentaje de participación de nuestros vehículos, etcétera. Entonces, ahora sí ya estamos en posibilidad nosotros de hacer una programación del servicio. ¿Cómo se hace esta programación del servicio? Bueno, nosotros vamos a tener aquí, ¿verdad? Un resumen donde, por ejemplo, ¿verdad? Tuvimos que Puerto Palos, ¿no? Vamos a trabajar con Puerto Palos. Decimos que nuestra hora de máxima demanda fue de las 7 a las 8 con 731 pasajeros y la hora valle con 303. Con esto, nosotros podemos entonces ahora sí determinar cuál es la programación de nuestro servicio. Y la programación de nuestro servicio va a ser la siguiente. Decimos, si nuestro volumen horario de máxima demanda Puerto Palos dice, si nuestro volumen horario de máxima demanda fue de 1,731 pasajeros, mi hora valle fue de 303 pasajeros, mi frecuencia, ¿verdad?, fue de 26.68 vehículos, mi capacidad vehicular es de 76. Aquí nosotros ya estamos proponiendo un tipo de vehículo, un tipo de unidad. Para este caso nosotros propusimos unidades Boxer 60 de Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces la capacidad es de 76 pasajeros, considerando que tiene 41 asientos. Y entonces el tiempo de traslado o el tiempo de recorrido, origen-destino, ¿verdad? Fue, aquí dice que de 50 minutos, y el tiempo de recorrido destino-origen fue de 72. El tiempo de espera en la terminal fue de 6 minutos, por lo tanto, mi tiempo de ciclo fue de 2 horas con 13 minutos, ¿sí? Eso, bueno, pues ya vimos de dónde lo obtenemos, ¿no? Ahora tenemos mi longitud de mi recorrido 1, es decir, de mi origen-destino, fue de 16.21 kilómetros. Mi longitud total de recorrido fue de 17.57, sí, de 17.57 en mi recorrido de regreso, ¿no? Y tengo mi demanda por pasajeros diarios fue, mi longitud de recorrido total fue de 33.78 y mi demanda de pasajeros diarios fue de 52.296, ya contando todas las estaciones, ya todas las estaciones maestras, ¿sí? Y tengo aquí mi frecuencia de ocupación. Mi frecuencia de ocupación está al 85% y eso así lo determino, ¿no? ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, pues únicamente dividiendo mi capacidad vehicular entre mi número de asientos menos 1 y voy a obtener mi frecuencia de ocupación. Mi número de unidades, que fue de 57, considerando ya todas, ¿verdad? Lo que me dio como resultado que yo proponga 57 unidades. ¿Por qué 57 unidades? Bueno, pues porque si tengo mi número de frecuencia, que son 26.68, y tengo, ¿verdad?, que mi tiempo de recorrido del ciclo es de 2.13 horas, entonces voy a obtener que mi número de unidades van a ser de 57. ¿Qué tipo de unidad? Pues la que propuse, mi Boxer 60, y voy a tener una velocidad comercial de 31.67, ¿sí? Entonces, aquí yo ya determiné, bueno, aquí me tocó el último número, ¿verdad? Pero para mi primera estación maestra, por ejemplo, saqué que eran 12 unidades. Para la siguiente, bueno, pues ya tenía 54, tenía flota vehicular en mi hora de máxima demanda, que eran 54, menos mi flota vehicular de hora valle, que eran 12, me salen 34, más las que me resultan de aquí, bueno, fueron 57 unidades, ¿no? Aquí tenemos, dice,
Para hora de máxima demanda, mi velocidad para hora de máxima demanda es de 19.45 kilómetros por hora. Mi velocidad para hora valle es de 14.64. Mi intervalo de hora de máxima demanda es de 2.22, es decir, mi frecuencia de paso. Y tengo que mi hora valle es de 12.85. Mi tiempo de ciclo en mi hora valle es de 128 y mi hora de ciclo, perdón, en mi hora de máxima demanda es de 128 y mi tiempo de ciclo, es decir, o sea, mi tiempo de espera más el tiempo de ida y de regreso es de 156 en mi hora valle. Por lo tanto, mi flota vehicular para mi hora de máxima demanda es de 57 y mi flota vehicular para la hora valle es de 6 vehículos. Mi velocidad comercial es de 31.67. Si yo tengo un porcentaje de ocupación del 85%, no voy a solicitar 57 vehículos. ¿Cuántos tendría que solicitar? Bueno, pues 57, ¿verdad? Por el 85% que tengo de ocupación. Por punto 85, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros definimos que eran 50 vehículos, eran 49, 50 vehículos, nos cerramos, ¿no? 50 vehículos que iban a sustituir a 208 microbuses, ¿sí? Entonces aquí ya tengo el resumen, ¿no? Tengo mi resumen que para mi estación maestra de la 510 eran 13 vehículos, para Puerto Palos fueron 9 vehículos, para Congreso de la Unión fueron ya el total, ¿no? De 56 vehículos, y bueno, en este caso fueron 56, al final fueron 50 vehículos los que se compraron, ¿no? Y por aquí también viene el tema de, pues ya de la programación. Aquí nosotros tuvimos que presentar cuál era la programación, a cada cuánto tiempo tenían que ser las salidas, y tuvimos que presentar una serie de estudios, ¿verdad? También relacionados con la organización de la empresa que ellos tenían que formar para poder presentarla, ¿no? Ante la CEMOVI. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar todo este procedimiento que les acabo de comentar. No vamos a revisar ecuación por ecuación, sino vamos a revisar si realmente el alcance que tenía este proyecto, ¿verdad?, se cumplió, ¿ok? ¿Cuál era el alcance que tenía este proyecto? Lo vamos a ver. La CEMOVI, ¿verdad? Tuvo que dar avisos digamos que lo tuvo que hacer de orden público para definir cuál era el alcance de este proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo también un estudio financiero y aquí está. Alcance del estudio administrativo económico financiero, alcance del estudio de alargamientos y bueno. Como les decía, bueno, al final la CEMOVI tuvo que dar avisos, tuvo que decir, bueno, pues cuáles eran la finalidad de estos estudios, ¿no? Entonces, bueno, eso se los comparto, ¿sí? Eso se los voy a compartir, que era esto. Nada más se los muestro. Nada más que ahora, ¿verdad? Aquí está. Aquí están las etapas del proyecto. En este caso fue financiero. También se tuvo que hacer la corrida financiera, ¿verdad? Aquí se presenta, bueno, aquí se presenta el alcance de esa corrida financiera y también se va a presentar cuál fue ese alcance, ¿no? Y vamos a ver la metodología que se utilizó.
Y vamos a ver también la normatividad. ¿Qué normatividad se utilizó, no? Y la gran mayoría de la normatividad va a aparecer en la Gaceta Oficial, ¿verdad? Del 14 de octubre de 2014, ¿sí? Entonces, todo esto se los voy a compartir para que ustedes, y también les voy a compartir, les voy a poner ahí qué es específicamente lo que nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Y ya si existe alguna duda, pues ya me la dicen, ¿sí? Entonces, hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. ¿Hasta aquí se entendió lo que se realizó con este estudio? Perfecto. Gracias, Joan. Entonces, les comparto toda esta información. Es mucha, hay que verla, hay que leerla, no hay que estar definiendo ecuación por ecuación, pero sí hay que estudiarla para ir contestando cada punto que yo les indique, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues agradezco su atención y por ahí nos vemos el día lunes. ¿Sí? Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. profesora. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.